Let me pray for us. Vamos a orar. Dear Lord, thank you for this evening. Señor, muchas gracias por esta noche. Lord, I ask that you would speak through me. Te pido que hables a través de mí. I ask that you would give all of us spiritual ears to hear. Te pido que nos des a todos oídos espirituales para oír That you would speak to us by your Holy Spirit. y que hables a través de tu Espíritu Santo. Lord, please move powerfully. Muévete con poder And we submit ourselves to you this evening. y sometemos nuestras vidas a ti esta noche. So, Lord, we love you. Te amamos. It's in Jesus' name we pray. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, so as always, we have a lot to get through tonight. Como siempre, vamos a tener mucho esta noche de lo que vamos a estudiar. And I know that we've been going very fast, Y sé que nos hemos ido muy rápido. meaning covering a lot of information. Hemos estado cubriendo mucha información. And I know that can be confusing. Y sé que eso puede ser confuso. The way I've described it to Heather is it's like drinking from a fire hose. La manera en la que se lo estaba describiendo a Heather es como estar tomando de una, I don't know what it says. Fire hose, like putting out a fire. Como de una manguera así con agua caliente. And it's going to be that way for 1 or 2 more nights. Y así va a estar por una o tal vez 2 clases más. But then we're going to start to shift gears. Pero ya después de eso vamos a cambiar un poquito. Tonight we're going to formally finish up the Old Testament. Esta noche vamos a terminar formalmente el Antiguo Testamento. And next week is going to be a fascinating class. Y la próxima semana va a ser una clase fascinante. Next week we're going to begin our 2-part class that is Maranatha during the time of Jesus. Vamos a tener nuestra primera clase de 2 clases que vamos a tener de Maranatha durante el tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra. And specifically next week we're going to look at what happens when you die. Y específicamente la próxima semana vamos a hablar de qué pasó cuando Jesús murió. And when we die. Cuando nosotros muramos. When Jesus died on the cross, there were big changes spiritually. Cuando Jesús murió en la cruz, él hizo cambios espirituales muy grandes. So in this course, I've made a lot of fun of the idea that, that we die and then we're floating on a cloud playing a harp. En esta clase he hecho muchos chistes de que pues se ha escuchado que cuando muramos vamos a estar volando así en las nubes con alitas y cosas así. But I've never taught yet what actually happens when we die. Pero nunca les he enseñado qué va a pasar realmente cuando muramos. So we're going to study all of that from the time of Adam and Eve. When they died, where did they go? Abraham, when he died, where did he go? When we die, where do we go? What about in the future? Vamos a hablar, por ejemplo, de qué pasó con Adán y Eva cuando ellos murieron, a dónde fueron, qué pasó con Abraham y qué va a pasar con nosotros cuando muramos, a dónde vamos a ir, dónde vamos a estar. It's a good class for Halloween or Day of the Dead. Va a ser una clase excelente para Halloween, el Día de Brujas o Día de Muertos. We're going to talk about ghosts. Vamos a hablar de fantasmas. All of that stuff. Todas esas cosas. That's all part of understanding Maranatha. Y todo esto como parte de entender Maranatha. And then after that, we're going to study Maranatha, like what Jesus taught about Maranatha. Y después de eso vamos a estudiar qué es lo que Jesús enseñó acerca de Maranatha. Did he change everything that we've been learning about in the Old Testament? Él cambió todo lo que hemos estado aprendiendo. Or did he not change anything? O Jesús no cambió nada de lo que hemos estado aprendiendo hasta este punto. And then after these next 2 classes, then for the next 4 classes, we're going to look at what's going to be happening, I think, in our own personal future. Después de estas 2 clases, vamos a tener otras 4 clases específicamente enfocadas en qué va a pasar en el futuro. What's going to happen during the 7 years of the tribulation? ¿Qué va a pasar en los 7 años de tribulación?
And it's going to be, again, very fascinating for us. Y va a estar muy padre, va a ser fascinante para todos nosotros. And it's going to be really relevant as we go into the mountains. Y va a ser muy relevante al estar nosotros yendo a hacer viajes a las montañas, a la sierra. If we believe, for example, that Tarahumara's in the mountains are going to experience very, very difficult times during the tribulation, then perhaps that would be a part of our message. Si realmente creemos que los tarahumaras de las montañas o de la sierra van a pasar un tiempo muy difícil durante la gran tribulación, durante la tribulación, pues eso nos va a mover, nos va a cambiar. Or if we believe we're going to be raptured out tonight, that would change our message versus whether we believe we're going to be raptured out after the very end of all the tribulation. Si, por ejemplo, pensáramos que esta noche va a ser el rapto y ya nos vamos a ir, pues eso es muy diferente a lo que estaríamos enseñando si pensamos que el rapto va a ser durante la tribulación. So we're coming up to a really fun, a really fascinating part of this class. Vamos a entrar a una parte muy fascinante y divertida y padre de esta clase. But tonight we're going to finish up Maranatha in the Old Testament. Pero hoy vamos a terminar Maranatha en el Antiguo Testamento. I would imagine that we are studying less than 1% of what the Old Testament teaches us about Maranatha. Probablemente estamos estudiando como un 1% de todo lo que realmente el Antiguo Testamento enseña acerca de Maranatha. To really study this in depth, it would take a couple years. Pero probablemente estudiar esto a profundidad nos tomaría unos 2 años. So we're just surveying a few examples tonight that kind of represent the larger Old Testament. Entonces hoy vamos a ver unos ejemplos de lo que representa como el panorama del Antiguo Testamento en general. And I'm going to start off with a summary. Y vamos a empezar con un resumen. And that's the first few pages, like 4 or 5 pages of your notes. Y este resumen está en las primeras 5 páginas de las notas. I want to make sure that we're all on the same page before we keep moving forwards. Quiero asegurarme de que todos estamos en la misma página antes de que avancemos. And then, as we talk about the new information that's coming tonight, Entonces, y después, cuando hablemos ya de la información de esta noche, I'm just gonna summarize it very briefly, lo voy a también a resumir de una manera rápida, simply because of time. pues simplemente por el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. However, if you look at your homework for this week, your homework's a little bit different. Pero, por ejemplo, si ven la tarea para esta semana que viene, va a ser algo un poquito diferente. Your homework, there's not a bunch of questions. There's just one thing, No hay muchas preguntas, sino hay una sola cosa. and that's to get together in a small group, Y es que puedan juntarse con alguien en un grupito pequeño, talk about what you've learned, hablar de lo que han aprendido, including what you're going to learn tonight, incluido lo que vamos a aprender esta noche, and then just use that page to write down what you've learned about Maranatha. y usar esta página para describir qué es lo que han aprendido sobre Maranatha hasta este punto. If you would like, Si ustedes quieren, if there's enough interest, if you know there's a half dozen or so of you guys that are interested, if you wanted to, we could meet here one more night this week, and I could just answer questions. I wouldn't teach anything. I'd just be answering questions. si alguno de ustedes tuviera interés y se junta tal vez 6, 7 personas o más que quisieran juntarse una noche más esta semana aquí, podemos venir y podemos contestar preguntas y platicar sobre eso. Pero no enseñaré una clase, o sea, solo es nada más como preguntas y respuestas. If you would prefer that instead of getting into a small group, that's fine with me. Si ustedes prefieren hacer eso en vez de juntarse en grupitos pequeños, está bien. If any of you are interested in that, maybe you could talk with Pastor Otto afterwards. ¿Está bien? Maybe you guys could talk with Pastor Otto afterwards, and depending on interest, we can figure out a night. Si alguno de ustedes está interesado en juntarse otra noche de esta semana aquí, por favor al final de la clase pueden acercarse con el Pastor Otto para que nos pongamos de acuerdo. Okay, so let's start our summary. Vamos a empezar el resumen. This is on
This is on page 72 is where we're starting in English. I don't know what page it is in Spanish. Vamos a empezar en la página 72 en inglés, pero sería la página 74 de sus notas en español. So I've just summarized everything we've learned so far. Entonces, hice un resumen de todo lo que hemos estado aprendiendo hasta este punto. And the numbers that are on the numbers that are on the screen match with the numbers that are in your summary. Entonces, y los números que están aquí en la pantalla son los mismos números y están en el mismo orden que está en su resumen. So let's start off with number 1. Vamos a empezar con el número 1. This course is designed to prepare us for Tarahumara Maranatha. Este curso está diseñado para prepararnos para el movimiento de Tarahumara Maranatha, To go into the mountains para ir a la sierra, a las montañas, as an alliance between Lightshine and El Alfarero. como una alianza entre Lightshine y el alfarero. And our vision for Tarahumara Maranatha Nuestra visión por Tarahumara Maranatha is what you see on screen: to fulfill the Great Commission in the Tarahumara Nation, intentionally find and serve co-laborers, forging and equipping an alliance that strategically develops the disciple-making body of Christ everywhere Tarahumaras are found. Entonces la visión que tenemos para este movimiento es lo que vemos aquí, dice cumplir con la gran comisión en la nación tarahumara, encontrar y servir intencionalmente a los colaboradores, forjando y equipando una alianza que desarrolle estratégicamente el cuerpo de Cristo que hace discípulos en todas partes donde se encuentren tarahumaras. When I was in Colorado last week, a guy asked me a question and he was very confused. La semana pasada, cuando estaba en Colorado, una persona me hizo una pregunta y estaba muy confundido. And he didn't understand what's the difference between the class you're teaching and the movement into the mountains and the building? What's the difference between all that? Y él estaba confundido. El que estaba confundido era esta persona que le hizo la pregunta y le preguntaba cuál es la diferencia entre la clase de Tarahumara Maranatha o, por ejemplo, ir a las montañas, o qué tiene que ver el edificio que se está construyendo en Colonia Tarahumara también. So Tarahumara Maranatha is our movement into the mountains, and it's gonna go until Jesus comes back. Entonces, Tarahumara Maranatha es nuestro movimiento en las montañas y con el favor de Dios, pues va a ser hasta que Cristo venga. O sea, va a estar vigente, pues. This class is called Maranatha, the Lost Power of Radical. Esta clase se llama Maranatha, el poder perdido de lo radical. And it's going to last 6 months, Y va a durar 6 meses, más o menos. más o menos. So this class is going to start and finish, but Tarahumara Maranatha is going to continue. Entonces, esta clase tiene un principio y un final, pero Tarahumara Maranatha pues va a continuar por mucho tiempo. So right now, the third thing that's happening is we're trying to raise money for the building. Y la tercera cosa que está pasando es que estamos intentando recabar fondos para el edificio, para la construcción del edificio. Because the building is permanent, it's the permanent location for El Alfarero Tarahumara. Porque el edificio va a ser el edificio permanente de la iglesia El Alfarero, Tarahumara. It's the facilities for Lightshine Tarahumara. Las instalaciones de Lightshine Tarahumara. And then really importantly, it's the headquarters for Tarahumara Maranatha. Y también también lo más importante es que va a ser así como el cuartel general de Tarahumara Maranatha. When we make those relationships in the mountains, we're going to be bringing those people back once a year for an annual conference, and we're going to be getting to know each other. All that happens at the new building. Cuando hagamos relaciones y ya se empiecen a hacer los viajes y empecemos a conocer gente, vamos a traer tarahumaras y líderes una vez por año y vamos a tener una conferencia y todo eso va a ser en el edificio nuevo. So that campaign to raise money is called Building Hope. Entonces, esa campaña para recabar fondos se llama Construyendo Esperanza. And that's gonna end as soon as we raise enough money to finish the building. Y eso va a terminar al momento de que pues tengamos suficientes recursos para construir el edificio. So those are the three things that are happening right now. Entonces, esas son las 3 cosas que están pasando ahorita. All right, number 2 in your summary. El número 2, su resumen. Remember, from 1 Corinthians 16:22, that's where Paul wrote the Aramaic phrase Maranatha. En
en 1 Corintios 16:22 es donde Pablo escribió esa frase aramea, Maranata. And in Corinth, everybody spoke Greek. En Corinto todos hablaban griego, But Paul wrote them an Aramaic word, Maranatha. pero Pablo escribió específicamente esa palabra aramea, Maranata. The only explanation for that is that everybody in the early church, they were used to the word Maranatha no matter what language they spoke. Entonces la única respuesta lógica a esta situación es que probablemente todas las personas de la iglesia primitiva sabían esta palabra. Just like we don't speak Hebrew, but all of us know the word hallelujah. Es casi como nosotros que no sabemos hablar hebreo, pero todos sabemos qué significa la palabra aleluya. It's the same sort of concept. Es más o menos el mismo concepto. Jesus and his disciples, they primarily spoke Aramaic. Jesús y sus discípulos hablaban principalmente arameo. And so no doubt Jesus and his disciples, they always used the word Maranatha, Maranatha, and so it just spread throughout the church no matter what language they spoke. Entonces, lo más probable es que Jesús y sus discípulos al hablar arameo utilizaban esta palabra Maranatha, Maranatha, y eso se fue como esparciendo a la iglesia primitiva. So the word Maranatha translates most likely to, "O Lord, come." La palabra Maranatha se traduce, pues así más específicamente a Señor, ven. But secondarily, it can also mean our Lord is coming, Pero or it can even mean our Lord has come. Pero también puede significar nuestro Señor viene o nuestro Señor ha venido. Tiene esos tres But guys, significados. this class, as you know, it's all about Maranatha. Entonces, pero esta clase, todo se trata de Maranatha. Because by the time of Jesus and the apostles, the Maranatha worldview has took on a whole lot of meanings. Porque desde el trasfondo de Jesús y sus discípulos, la palabra Maranatha había tomado muchos diferentes significados. Think about how we, as modern day Christians, think about how we use the phrase good news. Piensen, por ejemplo, en cómo los cristianos usamos la frase buenas nuevas o buenas noticias. All of us use that. Todos nosotros las usamos o las sabemos. And if we looked that up in a dictionary, if we looked up those words, we would just say, okay, good news means a message that's excellent. Y pues si nosotros lo tratamos de traducir o poner así en lo práctico, podemos llegar a decir, bueno, buenas noticias, pues significa algo suave, ¿no? Algo excelente. If we were to look up those words in a dictionary. Si viéramos estas palabras en un diccionario. But as Christians, when we use the phrase good news, we're thinking about a whole lot of things. Pero como cristianos, cuando escuchamos la palabra buenas nuevas o buenas noticias, pues se nos vienen a la mente muchas cosas. We're thinking about forgiveness of sins. Pensamos en perdón de pecados. We're thinking about how we have a God who created us. Pensamos en cómo tenemos un Dios que nos creó. We're thinking about grace. Pensamos en la gracia. We're thinking about heaven and hell. Pensamos en cielo e infierno. We're thinking about the Great Commission and telling people the good news. Pensamos en la gran comisión, en compartirle a la gente las buenas noticias, las buenas nuevas. When we just use those two words, good news, we're actually thinking about all of those things at the same time. Cuando usamos esas dos palabras, buenas nuevas o buenas noticias, pues estamos pensando en muchísimas cosas al mismo tiempo. Does that make sense? Do you guys understand? ¿Tiene sentido esto que les estoy diciendo? Todos? See? So it's the same thing with Maranatha. When in Jesus' day, when they used the words when they used the phrase Maranatha, they were thinking about a whole bunch of things. Entonces es lo mismo para Jesús o la gente que vivía en los tiempos de Jesús. Cuando escuchaban la palabra Maranatha, se les venía a la mente muchísimas cosas. And so the premise of this course, and we're on point number 4, the premise of this course is that we as modern Christians, we've lost all of those things that they were thinking about in the early church. Entonces la premisa estamos en el punto número 4, la premisa de este curso es que nosotros como cristianos modernos hemos perdido el significado de lo que significaba la palabra Maranatha o en esos tiempos, o sea, lo que estaban viviendo Jesús y sus discípulos. And o la so iglesia now, primitiva. and so point number 5 now in our summary is that the goal of this course
is for us to recover all of those things that the people in the early church thought about when they used the phrase Maranatha. Entonces, en el punto número 5 de aquí de las notas y de lo que estaba en la pantalla es que nosotros podamos recuperar el significado de la palabra Maranatha, lo mismo, o sea, tener lo mismo que significaba para ellos de la iglesia primitiva. So the way we're doing that, the way we're recovering the Maranatha worldview, Y la manera en la que estamos como recobrando la cosmovisión Maranatha is we're just going through the Old Testament little bit by little bit by little bit, and we're getting it back piece by piece through Bible study. es que vamos por el Antiguo Testamento y poco a poquito vamos tomando las piezas y las partes por medio de un estudio bíblico profundo. So does that make sense, guys? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Maranatha means a whole lot more than come, Lord. Maranatha significa muchísimo más que Señor, ven. It means a whole lot of things that we've been studying. Significa muchas cosas. Piensen en todas las cosas que hemos estado estudiando. But the heart of Maranatha, still, the core or the heart of it is, come, Lord, we want you to come back. Pero el corazón de la palabra Maranatha es el mismo, es Señor. Queremos que vuelvas, Señor, ven. Okay, so we've just quickly gone through kind of a summary of this course and what we're learning and why we're learning, why we're learning it in this course. Entonces ya platicamos un poquito de resumen de qué se trata este curso, de por qué hemos estado aprendiendo lo que hemos estado aprendiendo en este curso. So now let's keep going on. We are in the next section called Biblical Maranatha Summary. Entonces vamos a la siguiente sección que se llama Resumen Bíblico de Maranatha. O sea, Resumen de las clases bíblicas del Maranatha. del Maranatha, al final de la página 75. Okay, so now back in class 1. Entonces volvamos a la clase número 1. So we saw the word Maranatha in 1 Corinthians 16, and then we went back to Genesis 3:15 and saw the beginning of the Maranatha worldview. Entonces vimos la palabra Maranatha primero en 1 Corintios 16 y luego nos devolvimos a Génesis y al Antiguo Testamento para empezar a conocer la cosmovisión bíblica de la palabra Maranatha. Genesis 3:15, I will cause hostility between you and the woman, between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Génesis 3:15 dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Jesus was talking to Satan and he said, okay, Satan, you're going to strike his heel. In other words, you're going to injure him, but there's going to be a descendant of Eve who is going to destroy you. Y aquí lo que estaba diciendo es que sí, la serpiente le iba a morder el talón, pero al mismo tiempo iba a venir un hijo de Eva que iba a destruir a la serpiente. And from that moment, Adam and Eve and all of their kids, they were waiting for that descendant of Eve who was going to come back and reverse the curse and destroy Satan. Y desde ese momento, pues Adán y Eva y su familia y sus hijos estaban ya esperando a ese descendiente que viniera y revirtiera la maldición o detuviera esa maldición que empezó pues con la caída. That was the beginning of the Maranatha hope. Ahí ahí fue el comienzo de la esperanza Maranatha. Adam and Eve didn't use the word Maranatha, but they had that they had that worldview. They were waiting for the descendant to come and to kill Satan. Adán y Eva no usaron la palabra Maranatha nunca, pero sin embargo tenían eso en su mente o en su corazón, o sea, el estar esperando a que ese descendiente viniera y destruyera a Satanás. Point 2, we know that was the case because Lamech even named his son Noah after the Maranatha hope. Punto número 2, sabemos que esto se seguía pasando de generación en generación porque Lamech nombró a su hijo pensando en esa esperanza. Maybe he's going to bring us relief from the curse. Tal vez él nos va a traer alivio de esa maldición. So they were passionate about Maranatha. Entonces ellos estaban apasionados sobre Maranatha. That would be like one of us naming our kids Maranatha. Es como si alguno de nosotros le pusiéramos a un hijo Maranatha.
It's like instead of naming Peter, I would have named him Maranatha. Es como si en vez de que Peter se llamaba Peter, le hubiera puesto Maranata. Hubiera estado chido, Chris. Entonces el primer hijo de ustedes. No, es que... Sammy Marisol, quizás. O el segundo de Otto. Okay. O lo podemos decir hacia Peter nomás, porque se nos da la gana. So we went on from there. We looked at Genesis 9. I'm going to skip it tonight. Y también, por ejemplo, después de esa parte que vimos en Génesis 3 y Génesis 5, nos fuimos a Génesis 9, que esta noche no lo vamos a ver. And then we looked at the Abrahamic covenant. Y luego empezamos a hablar sobre el pacto de Abraham. And we're on point number 4 now. Estamos en el punto número 4, página 76. So remember, the Abrahamic covenant had 3 parts. And the first part, Abraham was promised the land of Canaan. Acuérdense que el pacto con Abraham tenía 3 partes. La primera parte de ese pacto era que Dios le iba a dar la tierra de Canaán. With specific borders. Con sus límites específicos y fronteras. And so from that point on, people were when they would think in their Maranatha worldview. Entonces ellos en su cosmovisión maranata, not only were they thinking of the coming descendant of Eve who would crush Satan. Ya no nada más estaban pensando en el hijo de Eva que iba a destruir a Satanás. But they were also thinking in the nation of Israel, their nation, inheriting the land. In other words, this Messiah would make sure that they had land. Pero en vez de eso, de nada más ese punto, ellos estaban pensando que este Mesías les iba a dar una tierra específica. That's never been fulfilled up until today. Up until now, it's not been fulfilled. Y hasta este punto, eso no ha sido cumplido. O sea, eso no ha pasado. Secondly, the Abrahamic covenant promised that they would be a great nation. El segundo punto es que Dios le prometió a Abraham que ellos iban a convertir en una gran nación. Not just a great nation, but actually that Abraham would be a father of nations. Pero y no nada más eso, sino que él iba a ser padre de muchas naciones. To a certain extent, this has been fulfilled. Y hasta cierto punto esto ha sido cumplido. But it hasn't been fully fulfilled. Pero no ha sido cumplido por completo. I received an email, I think yesterday or today. Me llegó un email ayer o hoy. From a person who is following these classes in the U.S. And he said, this is different than how my church has always taught it. Y era una persona de los Estados Unidos y me empezó a decir, esto que tú estás enseñando es diferente a lo que me habían enseñado. But it's very interesting and it's causing me to go back to the Bible and research this. Pero es muy interesante y me ha llevado a ponerme a estudiar la Biblia acerca de estos temas. And he said, especially when you talked about Israel. Específicamente o especialmente cuando hablas de Israel. Because I've never considered Israel a great nation. Porque nunca consideré a Israel como una gran nación. They're not, when you open up your history book, they're not like Rome. They're not like the United States, some big thing, or, China or something. Porque cuando ustedes buscan Israel en la historia, no es como Roma o Estados Unidos o China, como una gran nación. It's always just a small, outside of Christianity, it's just a small little nation. Fuera del cristianismo, Israel es una nación más y probablemente pequeñita. That's going to change. Eso va a cambiar. They're going to be the greatest nation in the face of the earth. Van a ser la nación más grande que haya en la faz de la tierra. And then finally, God, part of the Abrahamic covenant, God promised a blessing to Abraham and his descendants. Y por último, el punto número 3 es que Dios le prometió a Abraham que sería famoso, que tendría una bendición grande y que sería de bendición a otros. So from that point on, Maranatha, they weren't just thinking the Lord is coming. They were thinking the Lord is coming and he's bringing land with him and he's bringing blessing and he's bringing a great nation. We're going to be a great nation. Entonces ya no nada más pensaban en lo de Génesis 3, sino que ellos ya estaban pensando, va a venir ese descendiente, ese Salvador, nuestro Señor, y nos va a dar una tierra y nos va a hacer una gran nación y nos va a bendecir.
So it's like we take the bare meaning of Maranatha and we're building bricks onto it or blocks onto it, more and more blocks until it's like a full structure. Entonces es como si le pusiéramos, o sea, si Maranatha fuera nada más un ladrillo al inicio, pero con este conocimiento estamos añadiendo pisos, o añadiendo bloques y ya lo está haciendo una estructura un poco más firme, un poco más fuerte. There was a major research study conducted in 2015. Hubo un estudio bíblico profundo hecho, ¿no? De investigación Sí, en el año 2015 About Jews, about people that live in Israel. sobre los judíos, sobre la gente que vive en Israel. Right now, 82% of the Jews that live in Israel don't believe in Judaism. Entonces, ahorita el 82% de los judíos que viven en Israel no creen en el judaísmo. Only 18% of the people that live in Israel actually believe the Old Testament. Solo el 18% de la gente que vive en el país de Israel, en la nación de Israel, creen en lo que dice el Antiguo Testamento. 82% don't believe. 82% de ellos no creen. And one of the major reasons they don't believe Y una de las más grandes razones por las cuales no creen is because they say, even if there is a God, he hasn't been fair to us. es porque dicen, incluso si existiera un Dios, no ha sido justo con nosotros. Why would we even believe in a God that has caused us to go through the Holocaust? ¿Por qué creeríamos en un Dios que nos llevó a vivir el holocausto? Why would we believe in a God who caused us to be dispersed in 70 AD and then we weren't regathered until 1948? ¿Por qué creeríamos en un Dios que nos, después en el año 70 después de Cristo, nos hizo que nos dispersáramos y no estuvimos juntos otra vez hasta qué año, Chris? 1948. Hasta 1948. O sea, desde el año 70 hasta el año 1948. No fueron nación, no fueron pueblo. But there's going to be a time coming when that's going to change. They're going to experience incredible blessing. Pero viene un tiempo en donde ellos van a experimentar una gran bendición. So see, the Abrahamic covenant hasn't been fulfilled. Entonces el pacto abrahámico no ha sido cumplido todavía. And so the Maranatha worldview, we're waiting for that fulfillment. Especially Israel, they're waiting for that fulfillment. Entonces en la cosmovisión maranata, ellos estaban esperando y todavía algunos están esperando que se cumpla todo esto. Okay, point number 5. Punto número 5. We looked at Jacob or Israel as he prophesied over Judah, one of the 12 tribes, one of his sons. Vimos a Jacob o a Israel que profetiza sobre Judá, uno de sus hijos, And we learned a lot about Maranatha. y aprendimos mucho sobre Maranata. We learned that the Messiah would come through Judah. Aprendimos que el Mesías vendrá de la tribu de Judá. We learned that when the Messiah came, he would grasp his enemies by their neck. In other words, he would destroy his enemies. Aprendimos que ahí decía que cuando viniera el Mesías, él iba a destruir a sus enemigos con sus manos, que iba como a ahorcarlos. And we learned that when the Messiah was here on the earth, that it would be a time of incredible prosperity. Y que cuando el Mesías estuviera en la tierra, iba a ser un tiempo de mucha prosperidad. So see, those were like 3 more blocks that we're adding on to Maranatha with more meanings. Y aquí hay otros 3 bloques, por así decirlo, que le estamos construyendo a nuestro conocimiento de Maranata y nos está dando todavía más significado. The only part of that that's been fulfilled is in Jesus' first coming, it was confirmed that the Messiah would come through the tribe of Judah. Lo único que ha sido cumplido de esto es que cuando vino Jesús fue confirmado que él venía o era un descendiente de Judá, de la tribu de Judá. Point number 6, the Maranatha worldview advanced through the Mosaic covenant. Entonces el punto número 6, la cosmovisión maranata también avanzó o avanza hacia el pacto con Moisés. We're going to skip that tonight just because of time. También vamos a saltarnos esa parte por el tiempo. And now point number 7, remember we started talking about the prophecies of Balaam. Y acuérdense, por ejemplo, en el punto número 7, que empezamos a hablar de las profecías de Balaam.
that weird guy who was a false prophet and he was hired to curse Israel, but instead God caused him to speak prophecy that ended up being blessing. Que Balaam fue como, por así decirlo, contratado por otro rey, un rey malvado, para hablar profecías en contra del pueblo de Israel, pero al momento de profetizar, él empezó a hablar inspirado por Dios, en beneficio del pueblo de Israel. Do you guys remember that from last week? ¿Se acuerdan de eso? De la semana pasada? De la semana pasada, perdón. Okay, so we learned 4 things through the prophecies of Balaam. Aprendimos 4 cosas de las profecías de Balaam. First, we learned that the Messiah who's going to come would be greater than this guy named Gog, and we learned later that that's actually the Antichrist. Lo primero que aprendimos fue que este Mesías que iba a venir o que vendría iba a ser más grande que Gog, que luego después aprendimos que en esta profecía se hace referencia al anticristo, al futuro anticristo. And that fits perfectly with Genesis 3:15, because the Antichrist is going to injure the Messiah, but the Messiah is going to, to destroy Satan. Y eso se relaciona perfecto con Génesis 3:15 porque el Mesías iba a ser lastimado por la serpiente, por Satanás, pero él iba a destruirlo. So from that point on, people were looking, with the Maranatha worldview, they were looking for this incredible military leader who would be able to destroy Gog, this ultimate enemy. Entonces, desde su cosmovisión maranata, ellos esperaban a un líder militar que viniera con un ejército para destruir a este Gog. Secondly, in the last days, this Messiah who's going to come would be the King of Israel. Punto número 2 de esa profecía es que el Mesías venidero será rey de Israel. The third point from the prophecies of Balaam, he is going to, when this guy comes, he's going to crush the heads of Moab's people. Tercer punto, que cuando este Mesías venga, él va a destruir los cráneos de la gente de Moab. That's almost a quote, once again, of Genesis 3:15, that Eve's descendant would crush Satan. Es otra perspectiva, o sea, de que el hijo de Eva va a destruir a Satanás. So somehow, in this prophecy of Balaam, Moab is associated with Satan. Entonces, pues aquí en esta profecía específicamente, Moab está como relacionado con Satanás. Moab is the land east of Israel, so it's like modern day Jordan. Entonces, Moab es la parte que está, bueno, es un país que está al este de Israel y se llama Jordania. So when the Messiah comes, he's going to crush some, or in that region of Jordan, he's going to be crushing those people. Entonces, cuando el Mesías venga, de alguna manera, esa gente va a ser destruida. Probably not all of them, but the army coming from that region. Probablemente no todos, pero probablemente el ejército de esa región. That's what Balaam teaches us. Es lo que Balaam nos enseña. And then finally, and this is very interesting, the last thing we learned from Balaam is that there's going to be a very specific set of countries that are going to be part of Antichrist coalition. Y por último, es que aprendimos en la profecía de Balaam que en los últimos días va a haber algunas regiones o países que van a ser parte del movimiento del anticristo. You can read them for yourself, but in essence, it's those Muslim countries around Israel. Lo pueden leer ustedes mismos, pero prácticamente esos países o esas naciones son las naciones musulmanas que rodean a la nación de Israel o el país de Israel. Okay, continuing on, point number 8. Punto número 8. This is Moses as he was giving his final address in Deuteronomy 18. Es Moisés dando como sus últimas palabras o discurso en Deuteronomio 18. The coming Messiah is going to be a prophet like Moses. El Mesías que vendría iba a ser como el profeta Moisés. So not only is this coming descendant of Eve, not only is he going to be king of Israel,
No solo va a ser un descendiente de Eva el que va a venir y no solo va a ser el rey de Israel. Not only is he going to be a military leader that crushes his enemies, No solo va a ser un líder militar que va a destruir sus enemigos, but he's also going to be a prophet like Moses. pero también va a ser un profeta como Moisés. Think about what Moses did. Piensen en Moisés, en lo que hizo Moisés. Moses freed his people from Egypt. Moisés liberó a la gente de la esclavitud en Egipto. When the Messiah comes, he's going to free the people of Israel once again. Cuando el Mesías venga, va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud otra vez. He's going to free them from the invasion of Gog that had been happening. Va a liberar o va a hacerlos salir de esa opresión que ahorita ha tenido el pueblo de Gog sobre Israel. So that's what we've learned so far. Entonces es lo que hemos aprendido hasta este punto. When people during that time, when they had the Maranatha worldview, they weren't just thinking in the dictionary definition of, "Oh Lord, come." Cuando todas estas personas tenían una cosmovisión maranata, no nada más estaban pensando en Señor, ven. That was the heart of it, Ese era el corazón de la palabra. but they were thinking in all of those other things. That's what they were waiting for. That's what they were desperate for. Pero estaban pensando en todas estas cosas y por eso lo anhelaban y estaban desesperados por eso. The point of this class is that we as Christians should be passionate for all of those same things. Y el punto de esta clase, el punto principal es que nosotros como cristianos también deberíamos estar apasionados por estas cosas. Those are just that everything so far is just in the first 5 books of the Bible. Hasta este punto, todo lo que hemos estudiado de Maranata está en los 5 primeros libros de la Biblia. But most Christians don't know those things. Pero la mayoría de los cristianos no sabe estas cosas. We've lost that worldview. Hemos perdido esa cosmovisión. Remember the story of Taromaria? ¿Recuerdan la historia de Taromaria? That should be a big part of who we are. Debería de ser una gran parte de quiénes somos. It's just that it's not Taromaria in Sierra Mountains, it's the nation of Israel. Solo que tal vez no, esto que estamos platicando no es Taromaria en las montañas de la Sierra Tarahumara, es lo mismo, pero estamos hablando del pueblo de Israel. Okay, so let's move on to the new information. Entonces vamos por nueva información. Does that make sense so far? Everything we've talked about? Entonces lo que acabamos de hablar ahorita, este resumen, ¿tiene sentido? ¿Sí le están entendiendo? Okay, muy bien. So now let's move on. We're going to look at 5 or 6 things in the rest of the Old Testament. Entonces vamos a ver como unas 5 o 6 cosas más a lo largo del Antiguo Testamento. The first part, the first thing we're going to look at starts on page 79 in Spanish and 77 in English. El próximo punto que vamos a ver, bueno, el primer punto que vamos a hablar está en la página 79 en español, página 77 en inglés. Job. Vamos a hablar un poquito de Job. Job 19, verses 23 through 27. Job 19, del 23 al 27. We're just going to read all these in Spanish for time. If you're doing it in English, you're just going to have to read for yourself. Vamos a leer en español por causa del tiempo. Dice, oh, que mis palabras fueron grabadas, oh, que quedarán escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo, y labradas en la roca para siempre. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Pastor Otto quoted this at the funeral service in church for Rogelio's brother-in-law. El pastor Otto compartió estos versículos en el funeral del cuñado de Rogelio. It's an incredible section. Y es una sección increíble. Job is one of the oldest books in the Old Testament.
Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. It was probably written at about the same time as the Pentateuch. Probablemente fue escrito durante el mismo tiempo que el Pentateuco fue escrito. Scholars estimate that Job lived way back during the time of Abraham, or maybe even before Abraham. Se dice, los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente Job vivió durante el tiempo de Abraham o incluso antes de Abraham. And so what he knew about Maranatha at that age is incredible. Y lo que él sabía de Maranatha en esos tiempos era increíble. In the verse we just read, Job said, my Redeemer. He said, my Redeemer, not a Redeemer. En lo que acabamos de leer, Job dice, mi Redentor. No dice el Redentor, sino mi Redentor. That speaks to personal faith. Y eso habla de una fe personal. Guys, that's pretty amazing for way back then. Y eso es algo muy asombroso considerando el tiempo, o sea, en el que fue escrito y en el tiempo en el que vivió Job. He was waiting for a Redeemer. He was waiting for the descendant of Eve. Él estaba esperando por un Redentor, estaba esperando por ese descendiente de Eva. His faith seems to be fully placed in his Redeemer. Su fe se puede ver que estaba bien puesta en su Redentor. What an amazing statement from the book of Job. Y qué padre, o sea, qué suave este escrito del libro de Job. Guys, when Job wrote these words in the verses we just read, Cuando Job escribió esto o dijo estas palabras de lo que acabamos de leer, was he going through fun times or was he going through hard times? ustedes, bueno, piensan que le estaba yendo bien o le estaba yendo mal. Hard times. Le estaba yendo muy mal, tiempos muy difíciles, Incredibly hard times. tiempos increíblemente difíciles. Maybe some of the worst suffering that we read about in the entire Bible aside from Jesus on the cross. Probablemente lo que vivió Job es de lo más difícil que podemos leer en la Biblia, el sufrimiento de alguien, aparte de lo que vivió Jesús en la cruz. And in the midst of that horrible suffering, he had one of the clearest, most concise revelations in the entire Old Testament of Maranatha. Y en medio de estos sufrimientos, él tuvo uno de los revelaciones o actitudes o fe más padre pensando en esto de la cosmovisión maranata. Our job as Christians is not to try to run away from pain and suffering. Nuestro trabajo como cristianos no es huirle al dolor y al sufrimiento. That's not our job. Ese no es nuestro trabajo, no es lo que debemos hacer. Our job is to live radically for Christ. Nuestro trabajo, nuestra misión es vivir radicalmente por Jesús. If that means pain and suffering, praise the Lord. Y si eso significa sufrir y dolor, pues por gloria a Dios. Because we'll develop a closer relationship with Christ through that pain and suffering. Porque a través de ese sufrimiento y dolor vamos a desarrollar una relación más fuerte con Jesús. Not only that, but in a way it seems like Job knew that his Redeemer was God. No sabemos cómo, pero Job sabía que su Redentor era Dios. He said, after my body decays away, I'm going to see my Redeemer with my own eyes. Él dijo, después de que mi cuerpo se descomponga, yo voy a ver a mi Redentor con mis propios ojos. In the last days. En los últimos días. That means at the end of time. Eso significa al final de los tiempos. Job knew that a human wouldn't be able to cause his body to have a new body. Dios sabía que un humano no iba a causar que él tuviera un cuerpo nuevo. Only God can do that. Solo Dios podría hacer eso. Job somehow knew that this descendant of Eve was associated with God. Dios sabía que este descendiente de Eva estaba asociado con Dios. And he knew that he was going to have a new body and it wasn't going to be floating on a cloud. The new body would be here on this earth. Y él sabía que iba a tener un nuevo cuerpo y que no iba a estar flotando en una nube. Él sabía que ese cuerpo nuevo iba a poder tenerlo aquí en esta tierra. That's what these verses say. Y es lo que dicen estos versos. With my own eyes, I'm going to see my Redeemer on this earth. Con mis propios ojos voy a ver a mi Redentor en esta tierra. What an awesome summary of the whole concept of Maranatha. Qué asombroso resumen de todo el concepto de Maranatha. Again, from one of the oldest books in the entire Bible. Y otra vez lo digo hablando de uno de los libros más antiguos de toda la Biblia. Okay. Does that make sense?
¿Tiene sentido? Okay, let's keep going. Psalm 2. Ok, vamos a Salmos 2. This is page 81 in Spanish and 79 in English. Página 81 en español, 79 en inglés. Muy rápido. Puedes leer todo. Sí, dice, Salmo 2, del 1 al 12. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con barra de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. So this entire psalm is prophetic. Entonces, todo este salmo es profético. Many of the psalms are prophetic. La mayoría muchos de los salmos son proféticos. But this entire psalm is speaking about the end days. Pero este salmo habla de los tiempos finales. Verses 1 through 3 talks about the armies of this earth that are going to build up for battle, and they're actually going to try to do battle against God. Dice los primeros 3 versículos que los ejércitos de la tierra se van a unir y le van a hacer guerra a Dios. That's what verses 1 to 3 talk about. Es lo que hablan los versículos del 1 al 3. That is what we commonly refer to as the Battle of Armageddon. Es lo que pudiéramos nombrar como la batalla del Armagedón. But then it goes on in verses 4 and 5. God just laughs at it. He's like, "Are you kidding me?" Y en los versículos 4 y 5 como que Dios se ríe de ellos y dice, están bromeando. You're going to try to do battle against me? ¿Van a tratar de hacerme guerra a mí? I created you, Yo los creé, but it's going to happen. pero eso es lo que va a pasar. And then verse 6 moves into the millennial reign. Y el versículo 6 nos lleva al reino milenial Jesus o milenario. is going to smash those nations that don't submit to him. Jesús va a destrozar a esas naciones que no se quieran someter a Él. He's going to receive those nations as his inheritance. Va a recibir... I'm sorry, what? He's going to receive those nations as his inheritance. Va a recibir esas naciones como su herencia. In fact, I forget if it's in this psalm, I always forget. No, what we learn in a different place actually is those nations that don't voluntarily submit to Jesus during the millennial reign, he's not going to give them rain. Entonces, esas naciones que no se quieran someter a Dios durante el reino milenario, ellos no van a tener un reino, no van a tener They're not going to have rain, lluvia. rain, sorry. No van a tener lluvia. The nations that don't obey Jesus, they'll be in a terrible drought. They'll get zero rain. Van a tener sequía. Las naciones que no quieran someterse al reino de Cristo van a tener sequía, no van a tener agua. The entire world is going to submit to Jesus. Y toda la demás tierra se va a someter a Jesús. Okay, Psalm 22. Okay, Salmo 22. Isn't that interesting, Psalm 2? Está interesante, ¿no? Lo que dice el Salmo 2. Now that you're starting to learn about Maranatha, you're going to begin to read the entire Bible differently. Ahora que estamos aprendiendo sobre Maranatha, creo que vamos a empezar a leer la Biblia diferente. Vamos a verla diferente. You're going to read Psalms and you're going to think, oh, wait, that's actually talking about the future. Oh, van a leer los Salmos y van a decir, caray, eso habla del futuro. All right, Psalm 22. Salmo 22.
Most of us know this. We're on page, in your notes, we're on page 83. 83 in Spanish and 80 in English. Página 83 en español y página 80 80. en inglés. So we're not going to read through this just because we don't have time, No vamos a leer esto por cuestión del tiempo, but many of you know this psalm. pero muchos de ustedes conocen este salmo. This is the psalm that Jesus quoted the beginning of when he was on the cross. Este es el salmo que Jesús recitó o hizo referencia cuando estaba en la cruz. When he said, my God, why have you forsaken me? Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? On the cross, for the one and only time in history, there was separation between God the Son and God the Father. En la cruz, por única ocasión en los tiempos, esa fue la única vez en la que el Dios Padre y el Dios Hijo estuvieron separados Because of our sin. por nuestro pecado. Jesus paid the price for our sin, and it caused separation between Jesus and the Father. Jesús pagó el precio en la cruz y eso causó separación entre el Padre y el Hijo. And it was the greatest suffering that Jesus had ever experienced because of that separation. Y fue el sufrimiento más grande que Jesús pudo sufrir, esa separación. And so this psalm describes in incredible detail the suffering that Jesus went through. Y ahí en este salmo habla muy detallado del sufrimiento por el cual Jesús pasó. It describes his entire crucifixion. Describe la crucifixión. And then after verse 22, it goes on and it begins to describe the millennial reign. Y después del versículo 22 empieza a describir un poquito el reino milenial. And so after verse 22, it's this incredible glory that Jesus is going to inherit. Después del gran sufrimiento viene esta gran gloria que Jesús va a heredar o experimentar. So now, guys, Maranatha takes on, we're adding more bricks to Maranatha. Entonces ahora estamos añadiendo más ladrillos o bloques a nuestra cosmovisión maranata. But now it's getting more complex. Pero ahora se va a poner un poquito más compleja o complicada. So when the descendant of Eve comes, yeah, he's going to be king. He's going to be this incredible military leader. Cuando el hijo de Eva, el descendiente de Eva venga, va a ser un gran rey, un gran líder militar. But now the Bible, the Old Testament, starts to add this contrasting idea that he's also going to suffer. Pero ahora el Antiguo Testamento nos empieza a contrastar esta idea en donde nos dice que él también va a sufrir. He's going to have incredible victory, but he's also going to suffer. Va a tener una victoria increíble, pero también va a tener un gran sufrimiento. And in different ways, this is described like a half dozen times in the Old Testament. Y de algunas formas esto está descrito varias veces en el Antiguo Testamento. That became a part of the Maranatha worldview. Que se hizo parte de la cosmovisión maranata. But at the same time, the Israelites never were able to understand that. Pero al mismo tiempo, los israelitas nunca fueron capaces de entenderlo. How is the Messiah going to be victorious and be a great leader, and then at the same time, how is he going to suffer and, experience these things? ¿Cómo el Mesías va a ser victorioso y va a ser un gran líder y al mismo tiempo va a sufrir todas estas cosas? That was very hard for them to understand. Eso fue muy difícil para ellos de entender. And so what normally happened is they just ignored the bad part and they really focused on the good part. He's going to be a great leader, but then they just kind of ignored the part about he's going to suffer. Lo que pasó probablemente es que empezaron a ignorar la parte mala de las profecías y la dejaron a un lado y empezaron solo a pensar, no, pues va a ser un gran rey, va a ser un gran líder. But for us, we live after Jesus, and so we can look back and understand, the way it works out is because there's a first coming and a second coming. Pero nosotros que pues ya vivimos después de que Jesús murió y resucitó, ya podemos ver esta información y decir, ok, o sea, tiene sentido, porque iba a haber una primera venida y va a haber una segunda venida en el futuro. And in the first coming, he suffered. In the second coming, he's going to be this victorious military leader who's a king and a prophet. En la primera venida,
Él sufrió. Y en el futuro, en la segunda venida, es cuando va a ser este rey, este líder militar. But all of that is part of Maranatha. Pero todo esto es parte de Maranatha. But now, a small part of that has been fulfilled. His first coming, where he suffered, that's been fulfilled. Y hasta este punto, solo la primera parte ha sido cumplida, donde sufrió. En su primera venida. There's still the part coming where he's going to come back as a victorious leader. Pero hay una segunda parte de toda esta cosmovisión, es donde Él va a venir, y va a venir como un gran líder y un gran rey. Does it make sense? ¿Tiene sentido? Okay, great. Let's keep going. We have 9 more slides. Vamos a seguir, tenemos 9 diapositivas más. Isaiah 11. Can you handle 9 more slides? Sí, nos podemos aventar otras 9 diapositivas. Aquí en la más 9 imágenes más. Otto dice sí. Sí. Danny dice no. Wow. No voy a cambiar tu nombre a Maranatha, por supuesto. Okay, point 9, letter D is Isaiah 11. Ok, punto número 9, letra D. Vamos a estar en Isaías 11. And this is on page 84 Página 84 in Spanish, 81 in English. en español. Página 84 en español. Juan, ¿puedes leer nada más versículos 1 hasta 10, por favor? Sí. Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Okay, so Isaiah is full of prophecy. Entonces, Isaías está lleno de profecía. Oh, probably about a third of it or so. Between a half and a third of it is prophecy that's not yet fulfilled. Probablemente un tercio o la mitad de todo el libro de Isaías todavía no se cumple. It's an incredible book. Es un libro increíble. And this is talking about our future. Y esto está hablando de nuestro futuro. Verse 1 is very interesting. El versículo 1 es muy interesante. It says, out of the stump of David's family will grow a shoot, yes, a new branch. Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo. So imagine a tree, Entonces imagínense un árbol and the tree is cut down. y cortan el árbol. And so you have the stump in the ground. Entonces tienen ahí el tronco así cortado. And then out of the stump grows a branch. Y de ahí del tronco crece una nueva rama. So this is saying out of the trunk of David's family. So in other words, before David, way back in the trunk, the very beginning of his family. Entonces dice, antes de David, desde antes del principio, bueno, perdón, no desde antes del principio, desde el principio de la familia de David,
is going to grow a branch meaning a person who comes after David. So here David is the tree, and there's something having to do with the trunk and a branch that comes out of it. Entonces David es por así decirlo, David es el tronco y se dice que de ahí de él va a surgir después de él una rama. That's the Messiah, Y ese es el Mesías, but it's very interesting pero es muy interesante because somehow the Messiah is going to come before David's family, and yet it's going to come out of David's family later on. porque esto significa que el Mesías o el linaje del Mesías viene desde antes de la familia de David y va a venir después como descendiente de David. How is that possible? ¿Cómo eso sería posible? Well, humanly it's not possible. Humanamente no es posible. But Jesus is God. He's existed for all of time. He was the trunk of David's family. Pero Jesús es Dios y Él existía desde antes. Él es el tronco de la familia de David. He came before David's family. Él vino incluso antes de David, And de la yet, familia de David. Jesus was one of David's descendants. Jesus came out of the family of David. So he was both the trunk and a branch. Entonces Jesús vino antes, es el tronco, es parte del tronco de la familia de David y vino y vendrá después o iba a venir después como la rama que iba a surgir de ahí mismo. And then the rest of these verses describe what we're going to experience in the millennial reign. Y aquí estos versículos describen lo que vamos a experimentar en el reino milenario. The wolf and the lamb are going to lie down together. El lobo y el cordero van a estar juntos, van a estar cerca. That doesn't even make sense to us. No tiene sentido. A person could put his hand into a viper's den and not get hurt. Que una persona meta su mano en un nido de una víbora o una cobra y que no le haga daño. See, Jesus is going to rehabilitate this earth into conditions like they were before the curse. In other words, like the Garden of Eden. Entonces Jesús va a rehabilitar esta tierra a las condiciones parecidas a como estaba el huerto del Edén cuando todo empezó con Adán y Eva. That's what this is saying. Es lo que esto dice. This isn't allegory. No es una alegoría. This isn't allegory that's saying, oh, Christians are going to be friends with their enemies. No es una alegoría de que los cristianos van a ser amigos, van a estar ya bien con sus enemigos. That's not what this is. No es lo que dice. This is describing the millennial reign. Describe el reino milenario. And there's hundreds of prophecies just like this. Y hay muchas profecías parecidas a estas. You guys are going to experience this. Y ustedes van a vivir esto. When my kids were really little and we'd go to the zoo together, Cuando mis hijos estaban chiquitos y íbamos al zoológico, I'd love to, go look at like the lions and tell them, guys, one day you're going to be able to hang out with lions and you're going to be able to pet them just like you pet, one of our cats. y les decía, oigan, un día ustedes van a poder convivir con leones y van a poder acariciarlos así como acarician a nuestros gatos. That's really going to happen. Eso va a pasar. You know how the zoo in Cuauhtemoc, how you can feed the bears the peanuts? One day you're going to be able to just like be right there with them. Por ejemplo, imagínense en Cuauhtémoc que hay un zoológico y les puedes dar cacahuates a los osos, pero pues así, pues va a haber un día en donde no va a haber seguridad y vas a poder estar así con un oso. Guys, that's real. Es algo real. That's what you're going to experience. Es lo que van a experimentar. That's better than the story Tarahumara. Es incluso mejor que la historia de Tarahumara. En serio. I'm excited for that. Estoy emocionado Okay. por esto. Jeremiah 30. Jeremías 30. We're not going to read through this because it takes too long. No vamos a leer todo esto porque está largo. So you're going to have to read through this on your own. Van a tener ustedes que leerlo por su cuenta. But this describes something very troubling about Maranatha. Pero esto describe algo difícil o problemático acerca de Maranatha. Jeremiah 30 says that in the last days, there's going to be this time that's called Jacob's trouble. Dice que en los días finales va a haber esta situación llamada la desolación de Jacob. The trouble, Jacob's trouble. Angustia, I think he said angustia. La angustia de Jacob. Jacob's trouble.
La angustia de Jacob. We learn in a different place that it lasts 7 years. Y la angustia de Jacob, vemos en otros, podemos ver que dura 7 años. But here in Jeremiah 30, God says it'll be the worst of any time you've ever experienced. Y en Jeremías 30 dice que va a ser lo peor que nadie ha podido experimentar nunca. Imagine Israel going through another time that's worse than the Holocaust with Hitler and Nazi Germany. Imagínense que Israel va a vivir algo incluso peor que lo que vivió con el reino alemán y Hitler en el Holocausto. Jeremiah 30 says that that's coming. En Jeremías 30 dice que eso va a pasar. A horrible period of time called Jacob's trouble. Un periodo de tiempo terrible que se va a llamar la angustia de Jacob. So far in this class, I've said things that make people who don't believe in the literal interpretation of prophecy in disagreement. Entonces, muchas de las cosas que he dicho en esta clase, probablemente gente esté en desacuerdo, que no crea en la interpretación de las profecías literal. So now, as I'm saying this, I'm saying things that make the dispensationalist in disagreement. Entonces, muchas de las cosas que estoy diciendo, Or this, just what I'm saying now. lo que estoy diciendo en este momento es probable que haga a los dispensacionalistas estar en desacuerdo. A dispensationalist would say that no, Israel is going to be entirely delivered. It'll be the safest, although people will be scared, it'll be the safest place during the tribulation. That's just simply not what the Bible teaches. Entonces, estas personas, un grupo de personas, los dispensacionalistas, van a decir, no, esto que tú estás diciendo no es verdad. En el futuro Israel va a ser el lugar más seguro. En este tiempo de tribulación, Israel va a ser el lugar más seguro. But the Bible's super clear. Y la Biblia es clara en este pasaje. Not just in this passage, but in many passages in the Old Testament, it is going to be a horrible, horrible time for the nation of Israel. Y no solo esta profecía en este capítulo, sino que varias profecías del Antiguo Testamento dicen que va a ser un tiempo terrible para la nación de Israel. It's going to be hard for the whole world, but it's going to be especially hard for Jacob, for the nation of Israel. It's going to be the time of Jacob's trouble. Y va a ser difícil en general la tribulación para todo el mundo, pero específicamente para la nación de Israel va a ser algo horrible. So this is part of the Maranatha mindset. Entonces, esto también es parte de la forma de pensar o de la cosmovisión maranata. There's a time coming, 7 years, that's going to be really, really hard. Van a venir 7 años en el futuro que van a ser muy difíciles. But then after that really, really hard time, Jesus is going to be on earth and Israel is going to be in the land and it's going to be better than Tarahumara with lions and tigers and bears. Pero después de estos 7 años va a venir Jesús y va a estar en la tierra y va a estar reinando en Israel y todo va a ser mucho mejor incluso de lo que platicábamos o soñábamos de Tarahumara. That's all the Maranatha worldview. Y eso es todo la cosmovisión maranata. I'm going through it very fast. Y estoy yendo muy rápido. Just because we're out of time. Porque ya nos pasamos del tiempo. But if you want to read through your notes, there's a ton more information that explains it all very well. Pero si leen sus notas, ahí está muy, muy bien explicado. Okay, Daniel's visions. This is page 88 in your notes in Spanish. Página 88. Vamos a ver las visiones de Daniel. 85 in English. Página 85 en inglés. I'm not going to go through, there were 3 visions or dreams. Hay 3 sueños o visiones, pero no voy a verlos todos. I'm not going to go through them because we don't have time. No voy a verlos específicamente por causa del tiempo. But here's kind of one of the major conclusions of that. Pero voy a decir las conclusiones principales de esto. There were going to be 3 empires that were coming. Van a haber 3 imperios que vienen. The first one was Babylon. El primer imperio era Babilonia. That existed during the time of Daniel.
Y ese imperio existía durante el tiempo de Daniel. In fact, Nebuchadnezzar was the king of Babylon, and in chapter 2, it was Nebuchadnezzar that had the dream that explained this. Y Nabucodonosor era el rey de Babilonia, y en Daniel capítulo 2 está la explicación o la relación de esto. But then what God revealed to Daniel through these three visions is that after Babylon would be the empire of Medo-Persia. Pero también dentro de esta misma visión se dice que iba a venir después del reino de Babilonia a conquistar el imperio medo-persa. And it's specifically named in Daniel 8 and Daniel 10. Y está específicamente nombrado en Daniel capítulo 8 y capítulo 10. So God said, hey, after Babylon, there's going to be this major world empire, Medo-Persia, that's going to rise. Entonces, después de Babilonia va a venir un imperio más grande que es el imperio medio-persa, y ellos son los que van a reinar. And then he said, after Medo-Persia, there's going to be this next massive empire that's going to arise over the area of Babylon. This is all related to Nebuchadnezzar, and it's going to be Greece. Y después, parte de la profecía es que iba a venir un tercer imperio a conquistar, y era el imperio de los griegos. Y esto estaba relacionado directamente con el rey Nabucodonosor, que estaba reinando en ese momento. So God's saying these two, after Babylon, these two major empires are going to arise and conquer Babylon. Entonces, Dios estaba profetizando que después de Nabucodonosor y de Babilonia iban a venir estos dos imperios a reinar. God described it in incredible detail in Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Y lo describe muy detallado en Daniel 2, 7 y 10. And it happened exactly like God revealed to Daniel that it was going to happen. Y esto pasó exactamente igual God even de lo que le dijo a Daniel, lo describió a Daniel. God even described Alexander the Great rising up and then dying when he was young, and Greece being kind of split into different areas, 4 different areas kind of. Incluso fue profetizado que Alejandro el Grande se iba a levantar, Alejandro Magno, se iba a levantar y iba a morir joven, y entonces el reino de Grecia se iba así como a dispersar. But then what he predicted is after these empires, there's going to be this fourth world empire that's going to rise up in the last days. Pero dice que después de estos 3 imperios se iba a levantar un cuarto reino que iba a estar aquí en los últimos días. And that's going to be the empire of the Antichrist. Y ese iba a ser el imperio del anticristo. And guys, there's tons of details that I'm leaving out. If we were to study through the book of Daniel, we really would spend a year on it. Y en serio, me estoy saltando un chorro de detalles. Si nos pusiéramos a estudiar el libro de Daniel, yo creo que tardaríamos un año. But he says there's going to be this fourth empire. And now we can study that and we can say that's the Islamic empire. Y se profetizó que iba a haber un cuarto reino, y ahora podemos decir que ese reino es el reino islámico, o la gente islámica. It was the Ottoman Empire from the Muslims, was the only fourth empire that conquered that whole region of Babylon, Medo-Persia, and Greece. Y el imperio del Islam, o los musulmanes, de los otomanos, son los que conquistaron esos reinos. Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Most dispensationalists today would say, oh, the fourth empire is Rome, and the empire that's going to come with the Antichrist is Rome. Los pensadores dispensacionalistas van a decir que ese cuarto imperio es Roma, y que de ahí de Roma va a salir el anticristo. But that simply doesn't fit with the words of the Bible. Pero eso no, como que no tiene sentido con lo que dice la Biblia. It doesn't fit with the geography of the Bible or of the world. Ni tampoco con la geografía de la Biblia ni del mundo. Rome never conquered the areas of Babylon, Medo-Persia, and Greece. Roma nunca conquistó esos territorios de Babilonia, Medo-Persa ni Grecia. The only empire that ever conquered those areas was the Ottoman Empire, which was the
the Muslim Empire, I'll say, the Islamic Empire. Los únicos que conquistaron estos reinos fueron los otomanos, que son musulmanes. In the first few decades of the 19th century, the Ottoman Empire was disbanded. It was put away with. I'm sorry, can you repeat that? In the first few, in like the 1920s or so, 1930s. Okay, como en los 1920s, 1930s. The Ottoman Empire was disbanded. El Imperio Otomano fue como ya destruido, destituido. Like the Bible said would happen with the Fourth Empire. Lo que la Biblia decía que iba a pasar con el Cuarto Imperio. What's very interesting is right now the president of Turkey, President Erdogan, Lo que es muy interesante es que en este momento el presidente de Turquía is working very hard to revive the Ottoman Empire. está trabajando muy duro para reavivar o reactivar el Imperio Otomano. In other words, the Islamic Empire is being reformed right now in this moment. Entonces, el Imperio Islámico está siendo reactivado en este momento. Exactly like Daniel predicted. Así, tal cual como Daniel lo predijo. When we read Daniel, it could just be like reading out of today's headlines. Cuando leemos Daniel, muchas veces podríamos relacionarlo con las noticias de lo que está pasando en el mundo actualmente. Okay, very quickly. On page 94 in Spanish, 91 in English. Entonces, página 91 en español. We don't have time to get into it, No tenemos tiempo para entrar en esto, but it's an incredible prophecy about time spans. pero vamos a ver una profecía increíble sobre el tiempo. Daniel prophesied the exact day that Jesus would enter into Jerusalem. Daniel predijo el día que Jesús entraría en Jerusalén. Daniel predicted, or I should say Gabriel, the angel Gabriel gave him this vision, but it was through Daniel, El ángel Gabriel le dio esta visión a Daniel, that 173,800 days, 91. I don't know, it's this number, 173,880 days. Que 173,880 días After the decree to rebuild Jerusalem that we see in Nehemiah 2, después de la reconstrucción de los muros de Jerusalén que vemos en Nehemías 2. Nehemías también, perdón. that would be the exact day that the Messiah comes to Jerusalem. Ese sería el día que el Mesías iba a venir a Jerusalén. So exactly 173,880 days later, that was when Jesus entered Jerusalem on a colt. Ok, entonces 173,000 y tantos días fue exactamente el tiempo en el que Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal. Después de Nehemías. Sí, 173,000 días después de que Nehemías reconstruyeran After los muros. the decree that was given, the second decree by the king to rebuild Jerusalem in Nehemiah chapter 2. Después del decreto que fue el segundo decreto que fue dado por el rey en Nehemías capítulo 2 para reconstruir Jerusalén o los muros de Jerusalén. 173,880 days later is when the Messiah was supposed to enter Jerusalem. That's the day Jesus came in riding on the back of a colt. In the Y triumphal. ese fue el día, o sea, justo después de 173,000 días después de que fue dada esta profecía, es cuando Jesús entró en Jerusalén en un pollino. Guys, the Old Testament predicted the Burrito. exact day Jesus would enter Jerusalem. Entonces, el Antiguo Testamento profetizó el día exacto en que Jesús iba a entrar en Jerusalén. But then the prophecy went on and it said the Messiah would be cut off. He was cut off on the cross. Y la profecía misma dice que el Mesías iba a ser ejecutado, cortado, y es lo que pasó en la cruz. And then it said there would be a remaining period of 7 years that Jesus would deal with Israel. Y se dijo que iba a haber un periodo de 7 años en los que
Jesús iba como a trabajar o That God is going to deal with Israel. que Dios iba a trabajar o sea, así como, pues sí, con Israel. Se iba a tener que ver con Israel. So there's a 7-year period remaining for Israel. Entonces hay un periodo de 7 años todavía que no se cumple para Israel. That 7 years is what we read about in Jeremiah 30. That's the 7 years of Jacob's trouble. Y esos mismos 7 años son los 7 años que vemos en Jeremías 30 a lo que le llamábamos la angustia de Jacob. The book of Revelation describes this 7 years. That's what we as Christians commonly refer to as the tribulation. El libro de Apocalipsis describe también estos 7 años. Es lo que los cristianos llamamos como la gran tribulación. So there's 7 years that are coming in the future that are going to be worse than the Holocaust for Israel. It's called the time of Jacob's trouble. Entonces, en el futuro, en nuestro futuro, van a venir 7 años en donde va a ser algo muy difícil, horrible para el pueblo de Israel y va a ser llamado la angustia de Jacob. I believe it's going to be in our lifetime, but no one knows. Yo creo que esto va a pasar en nuestra generación, o sea, pronto, pero pues nadie sabe. But that's what the book of Daniel is describing. Pero es lo que está describiendo el libro de Daniel. Okay, almost done. Ya casi termino. In the very last section of the class, En la sección final de la clase, in English, it's on page 96 where the first map is. okay. En la página 100, In Espanol and page 96 in English, página 100 en español, we're going to look at a few maps. I included, as an appendix to class 1, I included a chapter out of a book that I recommend. ahí, por ejemplo, vamos a ver algunos mapas y en el apéndice incluyo un capítulo de un libro que quiero animarlos a leer si ustedes gustan. 3 more minutes and we're done. 3 minutos más y ya acabamos. So these maps are taken out of a book from Joel Richardson. He's an incredible author. Estos mapas están tomados de un libro de Joel Richardson, que es un autor increíble. I have a lot of his books, Tengo muchos de sus libros and I highly recommend y him. los recomiendo mucho. He really cares about advancing God's kingdom. That's all he cares about. Y él se preocupa o está muy enfocado en avanzar el reino de Dios. Es lo único que a él le importa. So he's made all of his books available in a lot of different translations for free on his website. Entonces él tiene su página web y ha traducido sus libros a muchos idiomas y están disponibles para que la gente los vea. So they're free. Y son gratis. You can just go there and download them. Pueden meterse ahí y bajarlos. If you want to learn more about these concepts, they're all available in Spanish. Si quieren aprender más de estos conceptos, están disponibles en español. Just go to joelstrumpet.com. Pueden ir a joelstrumpet.com And you can download all these books. y pueden bajar esos libros. So we're going to look at just one chapter, which chapter 2 I've included in this class as an appendix. Entonces, también incluí un capítulo completo de ese libro que lo metí en el apéndice de esta clase. And I just want to show you the countries that the Bible describes as being the Antichrist coalition. Entonces, quiero enseñarles aquí en estos mapas lo que se describe como la colisión del anticristo. So the maps are in English, Entonces, el mapa está en inglés, but here's just Google Maps in Spanish. pero aquí está Google Maps en español. So little tiny Israel's right here, right next to the Mediterranean Sea. Entonces, ahí está Israel, enseguida del mar Mediterráneo. And then to the east of Israel is Jordan. Y al este de Israel está Jordania, aquí. To the north of Israel is Lebanon. Al norte está el Líbano. And then down here is Egypt, Y abajo de Israel está Egipto, Saudi Arabia, Arabia Saudita, Iraq, Iran, Irak e Irán, Syria, Siria and then finally Turkey. y finalmente Turquía. So these are the nations around Israel. Esas son las naciones que están como alrededor de Israel. So from Numbers 24, which we've already looked at, approximately this gray ring, these are about the areas that Numbers 24 describes as attacking
Israel. Entonces aquí en esta manchita están descritas más o menos las naciones que estuvimos viendo en Números 24 que atacarían a Israel. So part of modern day Jordan, Entonces parte de Jordania actualmente, part of modern day Saudi Arabia, parte de Arabia Saudita, and then going up a little bit into Syria and Lebanon. parte de Siria y Líbano. That's from Numbers 24, which we've already read. Y eso es parte de Números 24 que ya lo estuvimos leyendo. If we were to look at Ezekiel 25, we're not going to do it, but if we were to look at it, this would be about the nations that are described in Ezekiel 25, so almost the identical nations. Pero por ejemplo, en Ezequiel 25, que no lo vamos a ver, pero se describen exactamente las mismas naciones. Si se fijan, nada más está un poquito más grande el área, pero son las mismas naciones que van a Not the atacar. exact same, but it's the same like regions. Ok, las mismas regiones. And then if we were to study Zephaniah 2, we see that the borders are a little bit more. Y en Sofonías 2 viene una profecía donde se abre todavía más el espectro de naciones o países. But these are three different passages out of the Bible, all of which describe the Antichrist's coalition of countries that will be attacking Israel in the last days. Pero entonces tenemos aquí 3 puntos de la Biblia, profecías que nos hacen ver que un grupo de naciones, la colisión del anticristo, van a atacar a Israel en los últimos días. All of them are describing these Muslim majority countries around Israel. Y esas profecías están describiendo estos países musulmanes alrededor de Israel. Guys, it's not just bad luck that those Muslim countries are right now today are saying we want to wipe Israel off the map. Y no es una casualidad que actualmente estas naciones, estos países están diciendo que quieren eliminar a Israel del mapa. Guys, this is all prophesied. Esto fue profetizado. In the coming classes where we talk about the Battle of Armageddon, we'll get into more detail. En las próximas clases, cuando hablemos de la batalla del Armagedón, vamos a entrar en muchos más detalles de esto. But what we're going to see is the Antichrist comes from apparently this region up here in Turkey. Pero lo que vamos a estar viendo es que probablemente el anticristo viene de aquí, de Turquía, de esa región. And the first thing the Antichrist does is he doesn't go after Israel. He actually goes after Egypt and these areas down south. Y lo primero que dice la profecía es que no Turquía se va directamente con Israel, pero se va con estas dos naciones, con Egipto, en contra de Egipto y Arabia Saudita. Why would he invade these other Muslim countries down south? ¿Por qué invadiría o por qué va a invadir estos países primero? Guys, just in the last 6 months, these southern nations, these Arab nations have started to form alliances with Israel because they're scared of Iran. Entonces, en los últimos 6 meses, estas naciones del sur de Israel han formado alianza con Israel precisamente porque tienen miedo de Irán. Monday? Con Trump. ¿Ah? Con- Con el presidente Trump lo hizo. Exactamente. They're called the Abraham Accords from Trump. Entonces, Everybody's waiting for Egypt and for Saudi Arabia to join the pacts that the other southern nations have made. entonces están esperando que Egipto y Arabia Saudita se unan con las otras naciones para ese grupo de gente que se está uniendo. It's the first time this has ever happened in Y history. esto no había pasado en la historia, es la primera vez. And it's fitting exactly with what we're going to study out of Ezekiel 37 and 38. Y es exactamente lo que vamos a estudiar en Ezequiel 37 y 38. It makes sense that the Antichrist from up here, which is a different sect of Islam, is going to attack these guys down here because they're starting to be in alliance with Israel. Entonces es obvio que este país de Turquía va a empezar a atacar primero a estas dos naciones porque están formando una alianza con Israel.
And the Bible says he's going to attack them and he's going to defeat them, and it's going to be horrible for these southern nations. Y dice la Biblia que va a atacarlos y va a destruirlos y va a ganarles y va a ser muy difícil para esas dos naciones. And so that will form the 10-nation alliance that is going to come against Israel Entonces, altogether. más adelante se va a formar esta alianza de 10 naciones que van a venir contra Israel. Guys, it's all happening in front of our eyes. Entonces, esto ya está pasando actualmente enfrente de nuestros ojos. Now, we could be wrong. Maybe God is going to put a pause on everything and the end times won't happen for 100 years. Y pues no sabemos, tal vez Dios pone una pausa y en 100 años esto no pasa y ya. But it doesn't seem like it. It's all fitting in perfectly. Pero no parece que eso vaya a pasar, o sea, que se vaya a hacer una pausa porque ya esto está avanzado, ya se están cumpliendo las cosas. That's why we got to get into the mountains. Y es por eso que hay que ir a la sierra, a las montañas. We need to be into the mountains yesterday. Ya desde ayer deberíamos de estar allá. We can't just be waiting around saying, oh, let's do another Bible study. Let's make sure we're mature before we try to do missions. No, ya no es tiempo de que estemos, bueno, vamos a hacer otro estudio bíblico para ver si ya estamos maduros y a ver si ya pudiéramos en algún día salir a las misiones. Guys, we got to fulfill the Great Commission amongst the Tarahumara Nation. Entonces tenemos que cumplir la gran comisión en la nación tarahumara. That's the job that God has given us. Es el trabajo que Dios nos ha dado. We don't have to worry so much about Great Britain. No tenemos que preocuparnos mucho sobre Inglaterra o el Reino Unido, We don't have to worry so much about Africa. ni sobre África. We don't have to worry so much about Guatemala. No nos tenemos que preocupar mucho sobre Guatemala. But God has given us the Tarahumaras. Pero Dios nos ha dado a los tarahumaras. That's the job of El Alfarero. Ese es el trabajo del alfarero And that's the job of Lightshine. y el trabajo del Lightshine. See, guys, this is Maranatha. Esto es Maranata And it's happening. y está pasando. So with that, let's pray. Entonces, con esto dicho, vamos a orar. Dear Lord, thank you for this evening. Señor, gracias por esta noche. Pray that you would move powerfully by your Spirit. Oro para que tú te muevas poderosamente por medio de tu espíritu. Lord, those things that I've said that are from you, I ask that you would just cause us to remember those things. Entonces, estas cosas, Señor, que dije que vienen de ti, te pido que nos ayudes a acordarnos de esto. God, if I've said anything or misinterpreted anything that's not from you, Lord, please protect us from those thoughts. Si dije algo que no viene de ti o que está mal interpretado por mí, te pido que nos ayudes a dejar esos pensamientos a un lado. And so, Lord, we just submit ourselves to you. Entonces nos sometemos a ti. It's in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.